si es que hace falta, ¿ok? Si es que alguien requiere luego de esta presentación, se la podemos compartir, no hay ningún problema. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Más que nada para los que no saben muy bien qué es lo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a darle un enfoque radiológico al tema del coronavirus. No solamente vamos a hablar de lo que tiene que saber el radiólogo, sino también de muchas generalidades, en realidad, que son importantes que las sepamos todos como médicos, como parte del personal que está a cargo justamente de estos pacientes o que en algún momento va a estar a cargo de estos pacientes. Entonces vamos a hablar generalidades, pero también obviamente vamos a, en la segunda parte de la charla, hablar mucho de los hallazgos de imagen, ¿ok? Una cosa que sí es importante y que la vamos aclarando desde el inicio es que los hallazgos de radiografías y tomografías no son patognomónicos del COVID-19, o sea, no son patognomónicos de la enfermedad por coronavirus, aunque sí tienen algunas características especiales que ya vamos a mencionar después. Entonces, empezamos con esto, que es el origen de todo. Acá podemos ver en esta gráfica, bastante resumida, cómo se fueron dando los acontecimientos desde finales del año pasado hasta la actualidad. En la primera parte de este año vimos que empezaron a haber reportes de neumonías inusuales en China, en Wuhan. Pasaron varios acontecimientos, los más importantes es que en enero 11 se da la primera muerte de un paciente con coronavirus confirmado. Hacia enero 13 sale el primer caso fuera de China y es reportado uno en Tailandia. Y en enero 23, si ustedes se fijan, hay ya cuarentena en la ciudad de Wuhan. Ahora, yo quiero que recordemos una cifra, que va a ser esta de acá, que se hace cuarentena en Wuhan cuando había 581 casos en el mundo y 587, perdón, ahí se cortó un poquito la señal. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Sí escuchan? Ok, perfecto. Sigo entonces. Muy bien. Bueno, solamente les recuerdo, si es que se desactiva por algún motivo el micrófono, justamente para que no haya interferencia, yo lo voy a silenciar. Pero ustedes si quieren hacer alguna pregunta, pueden activar su micrófono y hacerla con todo gusto. No hay ningún problema. Otra forma para hacer preguntas es a través del chat. Pueden hacer las preguntas de ahí, las vamos leyendo conforme vamos viendo la conferencia. Bueno, como les decía, en enero 23 hay un reporte de 581 casos en el mundo, de los cuales 571 eran de la ciudad de Wuhan, y ya en este momento se decide entrar en cuarentena en la ciudad. Vamos a ver cómo repercute esta decisión en el futuro, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, todo esto es parte del origen de cómo empieza el coronavirus. Entonces, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus, bueno, es un virus que, como su nombre lo dice, tiene corona. Esta corona está formada por un grupo de proteínas, de glicoproteínas, que son estas proteínas amarillas que se ven acá en el esquema. Tiene una envoltura, igual que varios virus, y tiene adentro tiene una cadena de ARN que es continua y que tiene aproximadamente entre 27 a 32 kilobases. O sea, es una cadena relativamente larga que le permite codificar muchas proteínas y esa cualidad que tienen los coronavirus en general, de poder codificar varias proteínas, le da una cualidad de poder adaptarse a distintos medios y a distintas células. Así también, el hecho de tener una cadena larga le permite que haya modificaciones y variantes en un tiempo determinado. O sea que puede mutar el virus porque tiene una cadena más larga.
Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los coronavirus? Bueno, en realidad hay una familia de un montón de coronavirus, debe haber entre 30 y 50 que están reconocidos, que afectan a muchos mamíferos, entre ellos murciélagos, roedores, y tan solo 7 se han identificado que afectan a humanos, por lo menos a humanos con frecuencia y que pueden transmitirse de humano a humano. ¿Ok? Entonces, 4 de estos coronavirus en realidad causan infecciones respiratorias leves a moderadas y son conocidos como los HCOVs, que significan Human Coronavirus. Y entonces, estos ya son endémicos, están en la población. De hecho, 2% de la población son portadores sanos de estos virus. Por otra parte, tenemos 3 virus que son los que causan las infecciones epidémicas o 3 virus que han sido reconocidos en estas infecciones epidémicas. Fíjense, acá tenemos al SARS, al MERS y al SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 es en realidad el que causa la enfermedad que ahora estamos sufriendo a nivel mundial, que es la enfermedad por coronavirus 19. Entonces es el coronavirus disease 19. Muy bien. Bueno, acá está parte de las características que ya les había mencionado antes. Cosas interesantes, me parecían que se inactivan estos virus con soluciones lipídicas como el jabón. También pueden inactivarse con éter en contacto con el etanol, con productos clorados y con el ácido peroxiacético. Una cosa que Camp, en un estudio en Alemania, pudo demostrar es que la clorhexidina no es tan eficaz para, para matar o para desinfectar cuando hablamos de coronavirus. Un poco para ponernos en contexto, vamos a hablar un poquito de lo que fueron los otros 2 virus importantes que causaron epidemias, ya conocidas por todos nosotros. Acuérdense del SARS. Este SARS empezó en la provincia de Guangdong, en China, y se rastreó este virus hasta el origen que fue en la civeta de la palma, que es este animalito que vemos acá. Bueno, lo importante de acá es que tuvo una mortalidad que llegó a ser del 10% y además estos fueron los países que a los que llegó la infección en un brote epidémico que duró desde noviembre del 2002 hasta julio del 2003. Hay un poco de interferencia. Bueno, seguimos. Fíjense acá, bueno, acá a nosotros por suerte no nos llegó, fue un alivio, pero fíjense que esto es importante. ¿Puedo? Y yo tengo que ir a ver la casa de Carlos. Muy bien. Ahí silencié a todos, perdón, es que había un poco de interferencia. Entonces, fíjense acá, tenemos el brote justamente desde noviembre del 2002 hasta julio del 2003. Después de este momento, de julio del 2003, no hay casos reportados en el mundo de SARS. O sea, en realidad fue un brote que se autocontuvo y que fue muy importante porque tuvo una mortalidad alta y ya vamos a ver cuántos pacientes fallecieron, pero que se contuvo y nunca más hubo registro de él en el mundo. Bueno, ¿qué significa SARS? SARS significa síndrome respiratorio agudo severo y es justamente el síndrome respiratorio agudo severo relacionado a este coronavirus. ¿Ok? Ahora, el MERS significa síndrome respiratorio del Medio Oriente, o sea, del Middle East. Y también está relacionado con un coronavirus que se rastreó hasta el camello dromedario. En realidad es poco importante esto, pero hay una característica del MERS, o sea, de este coronavirus, en relación al otro, y es que tiene una mortalidad mucho más alta, una mortalidad de hasta el 35%. Y a diferencia del otro, yo digo, tiene mortalidad de hasta el 35% porque sigue presente, es ligeramente endémico en algunas poblaciones, sobre todo en el Medio Oriente.
Otra vez, a Sudamérica, a nosotros, no nos llegó. Y fíjense, acá está la curva de cómo han sido los picos de infecciones por MERS, y hay dos sitios principales, ¿no? En Arabia Saudita, con un pico muy importante en el 2014, y en Corea del Sur, con un pico muy importante hacia el 2015. Lo llamativo de esta curva es que sigue existiendo MERS de forma endémica, con algunos pequeños brotes en algunas poblaciones. Pero entonces, comparemos al coronavirus con, al coronavirus actual, o sea, al SARS-CoV-2, o que causa la enfermedad COVID-19, comparémoslo con los otros dos que también causaron enfermedades endémicas. Hasta el 15 de marzo, o sea, el día de ayer, del cual fueron tomadas estas cifras, el número de infectados en el mundo eran de 167,000, más o menos. Fíjense que los infectados por SARS y por MERS fueron mucho menos, ¿ok? Las muertes relacionadas con SARS y con MERS fueron mucho más en porcentaje, o sea que el porcentaje de mortalidad era mucho mayor, pero cuando hablamos de la totalidad de las muertes, en realidad estamos hablando de cifras mucho mayores ahora que tenemos un virus que se expande y que se transmite mucho mejor. También tenemos que se pudo ver contaminación por SARS en 37 países, por MERS en 27, y hasta el día de ayer en 145 países. Pero esto es importante porque fíjense que estas cifras son del día de ayer. De hecho, acá está la tablita de donde se tomó. Esto es una página en internet a la que tenemos acceso libre todos, que es del Job Hopkins. Y fíjense que acá, hacia el día de ayer, a las 7:30 de la noche, teníamos justamente estas cifras, ¿no? De 167 con 145 países afectados. Lo interesante es que hoy, nuevamente cuando revisé todo, ya había cambiado la cifra, y esto es a las 5:13 del día de hoy, ¿no? Un cambio abrupto, no solamente en la cantidad de casos confirmados, sino también en las muertes. Entonces, de un día al otro, en menos de 24 horas, tenemos este cambio que ya es preocupante, ¿no? Es bastante preocupante porque la curva de casos confirmados está en ascenso estrepitoso. ¿Cómo es la situación del Ecuador frente al coronavirus? Bueno, al día de hoy, el reporte que tenemos es de 58 casos confirmados con 2 personas fallecidas, y acá está la distribución que ya nosotros tenemos conocimiento. Fíjense cómo los casos confirmados están haciendo una curva hacia la parte final de esta gráfica que va desde enero 20 hasta el día de hoy, ¿sí? Fíjense que hay dos cosas muy importantes que les voy a decir acá. Acuérdense que para el 23 de enero, en Wuhan se decide aislar a la ciudad. Y de todas formas, el efecto de aislar a la ciudad el 23 de enero no se ve inmediatamente, sino que se ve justamente 2 semanas después. Fíjense que incluso durante esas 2 semanas, al final de esas 2 semanas, hay una elevación muy rápida de casos, sobre todo hacia febrero 13 y febrero 14. Pero por la medida que se tomó en enero 23, empezaron a bajar la cantidad de contagios después de 2 semanas o de 3 semanas, ¿sí? Eso es algo que lamentablemente en el resto del mundo no va a pasar, o por lo menos con las proyecciones que se ven, no va a pasar. ¿Por qué? Porque fíjense que la curva era completamente distinta, y nosotros estamos tomando estas medidas, el resto del mundo que está en la curva amarilla, nosotros estamos tomando estas medidas cuando la curva ya está en ascenso directo. Entonces, recién nosotros vamos a ver el efecto de estas restricciones, tanto en los aeropuertos como en las migraciones en distintos países, como también de forma local al restringir la movilidad en cada uno de nuestros países. Sin embargo, la curva ya está en ascenso, y eso hace que, lamentablemente,
persista así hasta que dentro de 2 semanas probablemente, hasta que dentro de 2 semanas recién veamos los efectos de ese corte, de esto que estamos, de esta medida que estamos tomando ahora. Muy bien. Entonces acá tenemos las dos curvas. No, las localizaciones. Perdón, no escuché, díganme. ¿Alguien me preguntó algo? Los No lo escucho. no escucho. Bueno. Continuamos. Bueno, con respecto a la transmisión, en realidad, bueno, la transmisión está dada por gotículas respiratorias, como todos sabemos, y el contacto de estas gotículas respiratorias con superficies contaminadas. Las superficies contaminadas, se ha visto que dependiendo de si es que está seca la superficie, puede durar el virus hasta 9 horas, y si es que es húmeda, incluso puede durar hasta más de un día, ¿sí? Entonces, dependiendo de la superficie, puede permanecer en condiciones viables todavía el virus durante mucho tiempo, lo cual no pasaba con los otros tipos de coronavirus, ¿no? Que eran justamente por lo que se pudo contener, además de otras características como vemos aquí. La mayor tasa de contagios en el SARS-CoV, o sea, en la primera epidemia por SARS, se daba días después del inicio de los síntomas. Eso nos permitía identificar al paciente y aislarlo porque ya tenía síntomas. Mientras que con este coronavirus, lamentablemente está relacionado justo al inicio de los síntomas. Incluso algunos textos, o bueno, más bien dicho, en algunos reportes, indican que no hay síntomas en algunos pacientes y de todas formas ya son infectantes. Hay cifras tan altas como de hasta el 26% según algunos autores. Y eso es altísimo y lamentablemente eso es lo que perpetúa que este virus pueda transmitirse de forma tan rápida y tan eficaz. Las cargas virales también son importantemente distintas. Eran moderadas cuando teníamos el SARS, eran moderadas la carga viral en las secreciones nasales, mientras que ahora son altas en los hisopados nasal y faríngeo. Y otra cosa importante es que el pico de transmisibilidad se daba 10 días después del inicio de los síntomas con el SARS-CoV, mientras que con el SARS-CoV-2, o sea, el del COVID-19, es tan solo 2 días después del inicio de los síntomas. Este es el pico más alto de transmisibilidad. Esto de acá es importante. Este R0 es el ritmo de reproductividad o ritmo reproductivo básico, que es una medida en epidemiología que te indica cuántos nuevos casos van a haber por cada infectado en el día de hoy. Entonces, este R0 está calculado más o menos en 1.4 a 2.5, lo cual quiere decir que por cada infectado el día de hoy van a infectarse 1.4 a 2.5 pacientes más. Y eso va a depender obviamente de las zonas y de las estrategias de contención. Esto es altísimo y lamentablemente mientras siga siendo más de uno, simplemente vamos a tener esta progresión de la pandemia. Tiene que bajar a menos de uno para que podamos decir que estamos controlando la pandemia. Muy bien. Tengo un poquito de interferencia, ahí estamos. Muy bien. Bueno, una cosa importante. Sí, me encanta cuando... Bueno, muy bien. Ahora tenemos las definiciones. Está dando que es caso sospechoso, caso probable. Sí, eso es lo más importante. Ahora, pero... Ok. ¡No! Ahí estoy teniendo un poco de interferencia. No logro escuchar bien. Creo que por la cantidad de personas que están escuchando esto, sería mejor dejar las preguntas para el final. Ya silencié a todos. Bueno, así que voy a continuar. Muy bien.
Hay varias definiciones que son importantes, las de caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Cuando hablamos de un caso sospechoso, cuando tenemos un paciente con fiebre y síntomas respiratorios, obviamente en algunos contextos. ¿Y cuáles son esos contextos? Son aquellos pacientes que tienen fiebre y algún síntoma respiratorio que haya venido de una zona donde haya casos o que haya estado en contacto con un paciente con COVID probable o confirmado. Y en algunos pacientes en los que hay necesidad de hospitalizar, pero sin necesidad de que haya habido viaje desde zona de casos o contacto con pacientes con COVID. Pero ¿esto qué quiere decir actualmente? Actualmente quiere decir que casos sospechosos, según la OMS, son básicamente todos los pacientes que vamos a tener, por lo menos aquí en Pichincha. ¿Por qué? Porque Pichincha ya es un sitio donde tenemos casos confirmados, y por lo tanto ya se convierte en una zona que tiene casos. Por lo tanto, si un paciente viene a nuestra consulta con fiebre y síntomas respiratorios, es un caso sospechoso. Ya en este momento no hay que discriminar más, al menos de que sea un paciente que haya venido justamente de una zona que no tiene casos. ¿Ok? Esto de acá, además, debería ser en 14 días, ¿no? Entonces, durante los 14 días previos a el inicio de los síntomas, lo cual es básicamente para todos los pacientes ahora que vayamos a tener. Casi todos van a ser casos sospechosos. ¿Qué significa necesidad de hospitalizar? Quiere decir que incluso si no tenía el antecedente, pero tenía fiebre o síntomas respiratorios y tiene un cuadro respiratorio que necesita hospitalización por la gravedad, entonces, es ya un caso sospechoso por el simple hecho de estar en esta pandemia. Ahora, casos probables y casos confirmados en realidad se refieren a cuando el resultado de la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa sale inconcluso o positivo. Y esto es porque esta prueba tiene una sensibilidad bastante baja que va desde el 60 hasta el 70%. Y en realidad eso hace que haya algunos casos que son inconclusos, o sea, que son casos sospechosos, que tienen probablemente alta sospecha, pero como están todavía en una etapa inicial, puede ser que el PCR haya salido inconcluso. Entonces, por eso es que no se los descarta y se los deja como casos de todas formas probables. Muy bien. Acá... ¿El R0 hace referencia a los países o al nuestro específicamente? No, en realidad el R0 que estaba antes hacía referencia a distintos países, no al nuestro específicamente, y eso va a depender de las estrategias que se marquen en cada sitio. Hay una proyección que sí se la puede ver también en internet, que dice que para el 23 de marzo vamos a tener aproximadamente 4.000 casos. Eso justamente se basa en una proyección de acuerdo al R0 calculado para ese momento. Pero hay otros reportes que indican que probablemente nuestro R0 sea mayor que el que está, con el cual se están haciendo esas proyecciones de 4.000 casos para el 23 de marzo. Esperemos que no sea así. Muy bien. Bueno, ya para entrar un poco en el tema de imágenes, porque hemos hablado mucho de generalidades, pero que eran importantes para tener en contexto todo, veamos acá las recomendaciones de la Sociedad Británica de Imagen Torácica y justamente habla del paciente sospechoso de COVID-19. Entonces, cuando tenemos un paciente sospechoso de COVID-19, le hacemos, bueno, los análisis clínicos, nos fijamos si tiene una enfermedad severa o si es que es una enfermedad estable. Bueno, los británicos utilizan esta tablita que se llama NEWS y que si es que es mayor de 3, o sea, si es que tiene algunos parámetros clínicos que le indican que tiene un score mayor de 3, es severo, y si es que no, es estable. Independientemente de qué tabla o score se utilice, acá estamos separando simplemente a los pacientes severos y a los pacientes estables, ¿ok? Otra forma de separarlos es justamente ver la saturación de oxígeno. Obviamente en nuestro medio el parámetro que vamos a tomar en cuenta no va a ser 94, sino va a ser 90%, pero siempre es recomendable obviamente tener en cuenta algunos factores clínicos. Pero bueno, independientemente de eso, fíjense,
se hace a todos los pacientes que tienen sospecha de COVID, se les hace una radiografía de tórax, y dependiendo de los resultados, se continúan con otros exámenes o no. Cuando la radiografía de tórax es normal, fíjense que tengo un paciente sospechoso, ¿no? Acá en ningún momento se ha confirmado o se ha descartado la sospecha. Pero cuando la radiografía de tórax es normal en un paciente que es estable y así sea sospechoso de COVID, no hace falta hacer otras pruebas diagnósticas y simplemente se lo manda a aislarse en la casa. Esto obviamente ya en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Si es que tengo un caso sospechoso, en algunos casos no hace falta incluso hacer la radiografía de tórax, de acuerdo a algunos reportes, pero sí, cuando hablamos de las recomendaciones británicas, ellos sí te piden que hagas la radiografía de tórax, porque cuando tienes un paciente estable, igual puedes tener anormalidades en la radiografía que ya te permiten decir que no es una enfermedad por COVID-19 y entonces le das un tratamiento para esa enfermedad, pero ya no lo aíslas. Y además, cuando es anormal, pero te queda la duda de si es COVID-19 o no, le mandas a aislarse, pero le haces seguimiento, Muy bien. Ahora, cuando tenemos un paciente serio, o sea, con una enfermedad severa, le hacemos una radiografía de tórax y vamos a tener varios panoramas. Primero, el panorama que habíamos analizado antes, del que no se trata de una enfermedad por COVID-19, sino más bien una enfermedad que tiene que ver con otras patologías pulmonares, como por ejemplo una neumonía lobar, etcétera. Y entonces a este paciente le das el tratamiento y no lo aíslas. Pero cuando tiene un patrón que es clásico de enfermedad por COVID-19, lo vamos a clasificar justamente como COVID-19, así no tenga todavía la prueba positiva, aunque en nuestro caso todavía tenemos al sistema de salud que está funcionando para darnos las pruebas positivas en el tiempo en el que el paciente llega, pero cuando ya esto se agite un poco, la verdad es que no vamos a tener la posibilidad de hacer a todos los pacientes las pruebas y esperar los resultados para saber qué hacer con ellos. Entonces, lo que te indica acá las recomendaciones británicas es que si es que ya tienes una opacificación bilateral, lo trates como, o sea, como un patrón clásico, que ya vamos a ver los patrones clásicos, lo trates como un COVID-19 y lo aísles y obviamente le des el tratamiento necesario sintomático. Solamente en el caso en el que no queda clara y no sabemos en realidad si es que tiene alguna lesión o no, por la radiografía, solamente en ese caso, fíjense, solo en ese caso se está recomendando hacer tomografía de tórax. ¿Y por qué? Porque a pesar de que la tomografía de tórax te da la mejor gama de patología, o sea, de rasgos y de hallazgos que te pueden decir esto es un COVID-19, utilizar tomografía de tórax para todos los pacientes que vengan con sospecha es algo que la ACR, que es la Academia o el Colegio Americano de Radiología, está diciendo que no es recomendable, por varios factores que ya vamos a ver después. ¿Ok? Entonces, solamente en aquellos que la radiografía sea normal o que no esté, o que no sea claro, se puede hacer una tomografía. Perfecto. De hecho, como ponen ahí, la tomografía no es para el screening. Eso es una cosa que parece que justo estábamos en línea, porque la tomografía no confirma ni descarta el diagnóstico de COVID, sobre todo en pacientes con inicio reciente de los síntomas. Y ojo con esto, o sea, la radiografía tampoco es un método de screening. Lo que hace la radiografía es darte un parámetro para saber si es que ese paciente tiene lesión pulmonar y lo sigues, si es que tiene sospecha de COVID, si lo sigues, o sea, le haces seguimiento, o si simplemente lo mandas a aislarse en su casa. ¿Ok? Es como que es una herramienta que nos permite, nos ayuda a saber qué tengo que hacer con ese paciente, pero no es para el diagnóstico. Definitivamente no sirve para el diagnóstico. Bueno, entonces ahí tenemos acá muy claro este corolario. Pero también tenemos otros que son importantes y es que
como decían, la TC de tórax no debe ser utilizada como método de screening. Debe reservarse para pacientes hospitalizados y con indicaciones clínicas específicas. No está indicada la tomografía de tórax en pacientes, al menos de que estén graves, como habíamos visto justamente en las recomendaciones. Y algo que pasó en China, esto es específico de algo que pasó en China, pero que en Italia también se aplicó, es que por la baja sensibilidad de la prueba de PCR, las autoridades han decidido, o decidieron en su momento, a incluir a los hallazgos características de la tomografía como criterio diagnóstico. Pero eso no está pasando en el resto del mundo. Eso pasó en China justamente por el sistema de salud pudo cubrir a estos casos, no sobrepasaron el límite de cobertura, lo cual no pasó en otros sectores, ¿no? Muy bien. Vamos a ver justamente eso que preguntan por ahí, cuáles son los patrones. Entonces, vamos a hablar ahora sí un poquito más de imágenes como tal. Entonces, yo tengo acá primero que como hay un grupo heterogéneo de personas que me están escuchando, quisiera que homogenizar un poco los conceptos. Entonces, cuando yo quiero, o cuando yo hago una tomografía, que es de lo primero que vamos a hablar en este momento, voy a ver bien el intersticio y voy a ver también un patrón de ocupación alveolar. Entonces, primero el intersticio, como modo informativo, tengo varios intersticios, este que es el paraseptal, que está separando a esto que es el lobulillo secundario. El lobulillo secundario es la unidad funcional del pulmón, mide más o menos entre 1 a 2 centímetros y tiene entre 4 a 6 bronquiolos respiratorios, de los cuales nacen varios alveolos, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá tenemos el intersticio interlobulillar, que es el intersticio que se engruesa en la patología intersticial habitual, ¿sí? Aunque también tengo el intersticio axial, que es por donde va el bronquio y la arteria. Entonces, este intersticio axial también se va a engrosar en algún tipo de patologías, o cuando hay ocupación de la vía bronquial periférica, también puede estar aumentado de tamaño, como vamos a ver en algunos ejemplos. Un intersticio que no me tengo que olvidar que existe es el intersticio que está entre las células que funcionan, o sea, entre los neumocitos. Entonces, todo lo que está rodeando a los neumocitos tipo 1, tipo 2, etcétera, también es intersticio. Y esto nos va a dar un patrón que ya vamos a ver a continuación. Entonces, simplemente para recordar, si yo tengo engrosamiento de estos, que son septos, o sea, es tejido conectivo que está alrededor del parénquima pulmonar, de este lobulillo, voy a tener estas imágenes que son poliédricas, en las que se ve bien este trazado, estas líneas, que a veces puede ser también retículo nodulillar, mientras que si tengo engrosamiento en la parte central, o más bien ocupación de la vía aérea periférica, voy a tener este patrón voy a tener este patrón que se llama árbol en brote, ¿ok? Pero son cosas distintas. Y estos de acá no son patrones, ojo, no son patrones de COVID-19. Lo que estoy tratando de hacer es homogenizar un poco los conceptos y darles un poco toda la información con respecto a estos patrones, junto con estos de acá, que son los de ocupación del espacio alveolar. Entonces, acá yo tengo una consolidación. La consolidación es ocupación del espacio alveolar por algo denso, algo espeso, que ocupa todo el espacio alveolar y que por lo tanto lo voy a ver denso en la tomografía, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre la consolidación y el otro tipo de ocupación del espacio alveolar, que es el vidrio esmerilado? Bueno, son básicamente estas tres posibilidades las que tengo en el vidrio esmerilado. Que esté ocupado el espacio alveolar, pero parcialmente, por un contenido de similar densidad. Por eso es que, por ejemplo, en una neumonía, yo tengo en la zona central ocupación de todo el alveolo y ocupación parcial de los alveolos que están adyacentes a la zona del inicio de la infección. Por eso puedo tener una zona de consolidación rodeada de vidrio esmerilado. ¿Ok? El vidrio esmerilado también se puede dar por ocupación completa del alveolo, pero en un paciente, o más bien dicho, por una sustancia que es menos densa que esto, que en el caso de una infección sería pus. ¿Ok? Y por último, tengo también que el engrosamiento del intersticio acinar
es una causa importante de vidrio esmerilado. Por eso es que las enfermedades intersticiales, aunque muchas de ellas no tienen ocupación como tal del espacio alveolar, pueden generarme vidrio esmerilado. Y es porque hay engrosamiento del intersticio interlobular. Muy bien. Ahí hay varias preguntas. Sí, pero creo que voy a ver. Sí, la verdad es que se me vuelve un poco complicado ahorita seguir el hilo de las preguntas. Voy a tratar de terminar y luego contestar todo, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente como cosa clave para la imagen, la consolidación no tiene diferencias. O sea, yo no puedo diferenciar entre lo que está ocupando el espacio alveolar y los vasos adyacentes, ¿sí? Mientras que en el vidrio esmerilado yo puedo diferenciar lo que se está ocupando el espacio alveolar de lo que son los vasos o las estructuras blandas del intersticio axial. ¿Ok? Muy bien, teniendo todo esto en contexto, ahora sí vamos a hablar de los patrones clásicos en tomografía del COVID-19. Entonces, el patrón clásico en el COVID-19 va a ser básicamente opacidades en vidrio esmerilado que, como habíamos visto, pueden ser por ocupación del espacio alveolar o por engrosamiento del intersticio acinar. ¿Ok? Pero, ¿qué características tienen estas opacidades? Estas opacidades en vidrio esmerilado tienen unas características de ser bilaterales, periféricas, de predominio basal y de forma redondeada. ¿Ok? Eso es lo que yo voy a buscar en la tomografía. Entonces, fíjense acá en estas tomografías, en una paciente mujer de 41 años que ya tiene 12 días de sintomatología respiratoria. Bueno, en este caso se logra ver claramente el infiltrado, la opacidad en vidrio esmerilado que predomina sobre todo en las bases, ¿sí? Y que incluso está un poco acompañada de engrosamiento del intersticio interlobular, ¿sí? Pero bueno, lo que domina acá es el vidrio esmerilado y el hecho de que sea bilateral. En este caso no tengo la forma redondeada clásica porque ya estamos en un paciente que ya tiene 12 días de inicio de los síntomas. ¿Okay? Mientras más tardío es, más tiende ese vidrio esmerilado a hacer consolidaciones y también más tiende a hacer engrosamiento del intersticio interlobular. Muy bien. Entonces, acá un paciente con un cuadro clínico de 5 días, este es una mujer de 38 años, fíjense cómo tengo otro patrón que es distinto, pero que si yo me fijo en las características de acá al lado, son bastante predecibles. Tengo que son bilaterales, opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales, que son de predominio basal. Bueno, en este caso el predominio basal no es tanto, pero sí que tienen una forma redondeada y son periféricas. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque este patrón se mantiene. Más casos, estos que ya en este paciente de 33 años, hombre, fíjense, vidrio esmerilado, de forma periférica y sobre todo basal, y acá también vidrio esmerilado, nodular, a veces asociado a consolidaciones pequeñas, pero también de distribución periférica y basal. Ahora, es importante esto, puede existir o puede coexistir consolidación, pero lo que no puede haber, y se ha visto que en los casos de COVID no hay, es que haya consolidación sin vidrio esmerilado. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener vidrio esmerilado que domina y áreas pequeñas de consolidación, pero no puedo tener consolidaciones solas sin vidrio esmerilado. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos de patrones menos frecuentes, hablamos de vidrio esmerilado unilateral, como en este caso, pero fíjense de distribución periférica, y también la formación del crazy paving. ¿Qué es el crazy paving? El crazy paving es una lesión en imágenes de tomografía de alta resolución en la que yo veo vidrio esmerilado asociado a engrosamiento del intersticio interlobular. ¿Ok? Siempre que yo ya veo engrosamiento del intersticio interlobular en el contexto de estos pacientes, estoy pensando en etapas tardías. Otra cosa que también se demostró en algunos estudios, pero no en todos, es el halo reverso. Cuando hay halo reverso,
que es esto, que yo tengo un área de consolidación con un área de vidrio esmerilado en el centro. Cuando tengo halo reverso, también estamos hablando de etapas tardías en el COVID-19. Muy bien. ¿Qué son patrones inespecíficos? El patrón inespecífico es el vidrio esmerilado que no es periférico, la fibrosis con vidrio esmerilado y adenopatías o derrame pleural. Esto es un patrón inespecífico. Cuando yo tengo estas cosas, no puedo descartar COVID, pero no están asociadas habitualmente al COVID-19. No es el patrón habitual. Y por último, el patrón no congruente es aquel de la neumonía lobar, en el que hay cavitaciones, o el árbol en brote que habíamos visto anteriormente, que en realidad lo que indica es ocupación de la pequeña vía aérea. Entonces, cuando yo tengo estos patrones, estoy pensando en otras cosas, pero no en COVID. ¿Ok? Muy bien. Ok, ahí está. Entonces tenemos en etapas tardías, sobre todo las adenopatías. Fíjense acá, al inicio puedo tener, bueno, en varios estudios se hizo esto, ver cuáles son los patrones que más dominan dependiendo de la semana en la que yo estoy haciendo la tomografía después del inicio de los síntomas. ¿Sí? Entonces, esto de acá indica básicamente que el vidrio deslustrado o vidrio esmerilado y el predominio bilateral y basal está en todos los grupos, pero en el grupo 4 además se ve, como les dije, patrón reticular, o sea, se ve engrosamiento del intersticio y a veces bronquiolectasias. Como les dije, si es que hay derrame pleural o adenopatías, están relacionados generalmente a las semanas tardías, o sea, al estadio tardío, pero no a los estadios iniciales. Bueno, esto más de lo mismo, otros artículos en los que se ve más o menos lo mismo, que yo puedo tener tomografías normales en el 56% de los pacientes, fíjense en este estudio, pero siempre y cuando esté hablando de una etapa temprana, de 0 a 2 días desde el inicio de los síntomas, en pacientes obviamente que habíamos visto sospechosos y confirmados de COVID en este estudio. Y fíjense que la consolidación, que sea bilateral y la distribución periférica son lo que marcan justamente a este patrón clásico, ¿no? Muy bien. Bueno, acá simplemente para que se fijen una comparación entre o cómo va evolucionando la enfermedad en un hombre de 46 años a los 3 días y a los 6 días del inicio de los síntomas. ¿Sí? Entonces, claramente tengo ese patrón en vidrio esmerilado, redondeado, distribución periférica, pero fíjense que hacia el sexto día se vuelve un poco más prominente, hay áreas de consolidación muy pequeñitas, sobre todo en la parte inferior izquierda, pero que se nota que ha aumentado en relación al anterior. Ok. Y esto es lo que nos habla aquí, igual que hay áreas de opacidades en vidrio esmerilado, pequeñitas, pero que luego aumentan de tamaño y en este caso, fíjense, además, tienen el signo que habíamos visto antes, que es el del halo reverso. ¿Sí? El halo reverso, que es la imagen más negrita en el centro, rodeado por consolidación periférica. ¿Ok? Muy bien. En etapas tardías, cuando ya hablamos de mayores de una semana desde el inicio de los síntomas, generalmente 2 o 3 semanas, como les dije, la tendencia a la consolidación y el engrosamiento del intersticio interlobulillar es lo que manda, además de las áreas de vidrio esmerilado con patrón y distribución periférica. Bueno, más de lo mismo, fíjense cómo aumenta la consolidación, ¿sí? Como hay áreas de consolidación con broncograma aéreo, o sea, esto en realidad ya es un paciente que se está complicando mal. Muy bien. Bueno, hablemos un poco del eco y de la importancia del eco. Sí, ya vamos a ver eso. Entonces, hablemos un poco del eco. En realidad,
Eco acá, eco en COVID, sí, definitivamente sí, es una alternativa, es lo que se está viendo en los sitios, sobre todo donde hubo múltiples casos, que es una herramienta útil, ¿sí? Porque utilizar tomografía para evaluar los casos lamentablemente limita mucho el servicio de radiología. Y en servicios de radiología que son un poco más pequeños, es muy limitante. O sea, no tienes primero disponibilidad de tomografía y si la tienes, lamentablemente utilizar el tomógrafo, el cuarto el tomógrafo para hacer las tomografías de los pacientes con COVID y simplemente hacerles tomografías para hacer seguimiento, hace que haya una posibilidad de contagio hacia otros pacientes muy importante si es que no se respetan las medidas necesarias, ¿no? De limpieza de todo el cuarto de tomografía, lo cual es algo que lleva en promedio, hay un estudio que dice que lleva en promedio entre 45 minutos a 1 hora, o sea que no debería hacerse durante 45 minutos después de que sale el paciente con COVID positivo, no debería hacerse ninguna tomografía extra y debería aplicarse el tiempo necesario para la limpieza, que es más o menos 15 minutos, y que haga efecto durante algún tiempo más. Entonces, es realmente limitante, sobre todo si tienes una demanda alta de pacientes con sospecha de COVID. Entonces, ¿qué hacer? ¿Y en qué, por lo menos, han quedado de acuerdo en estos tres estudios que son hechos, como ustedes se fijarán, en China y el último en Italia? Son obviamente todos estudios recientes, y es que lógicamente faltan estudios y series de casos para definir el rol del ultrasonido en el diagnóstico y el manejo del paciente con COVID. Pero hay una alta correlación con la tomografía computada. Obviamente estos son estudios que necesitaron ser controlados con otro método y el método de control era la tomografía computada. Entonces termina siendo una herramienta muy útil frente a la alta demanda de pacientes. Esperemos no llegar a ese estado, pero en el caso de que lleguemos, es una herramienta que podría ser útil. ¿Y por qué? Porque vamos a ver en estos pacientes líneas B y sobre todo podemos controlar la cantidad de líneas B y sobre todo las áreas afectadas en los pulmones. Esto de acá necesita de obviamente mucha experiencia, necesita que el operador sea el mismo cuando vas a comparar una ecografía con otra y obviamente necesita de experiencia, se necesita de que se haga y se haya hecho antes ecografías pulmonares. Entonces, acá simplemente lo muestro, pero en realidad no es algo en lo que seamos expertos, porque en nuestra formación en realidad no tenemos mucho de ecografía pulmonar, pero fíjense acá el patrón normal, donde tenemos líneas A que son paralelas a la línea pleural, y en este caso, y acá la correlación con la tomografía en este estudio, donde tenemos estas líneas que no son paralelas, sino que más bien son líneas verticales a las cuales se les llama líneas B. El hecho de verlas indica que estamos frente a un proceso intersticial o un proceso de ocupación del espacio alveolar, pero tipo vidrio esmerilado. En este caso, fíjense, también tenemos disrupción de la línea pleural o irregularidad de la línea pleural, ¿sí? Junto con líneas B que te indican básicamente lo mismo. En este caso podemos ver consolidación y en este caso podemos ver también broncograma aéreo. Ahora, esto es importante, o sea, ¿se puede hacer o no se puede hacer ecografía en nuestro medio? Entonces, primero, bueno, necesitas de alguien que esté capacitado, pero sí, sí se ha visto buena correlación con la tomografía y lo que te dicen estos reportes de casos es que si es que se aplica la misma técnica para todos los pacientes, puede ser muy, muy útil y que además te permite controlar el área y la extensión de la lesión, que es justamente vos lo que quieres ver cuando haces tomografías seguidas o tomografías de seguimiento. Entonces, que lo mismo vas a obtener con ecografía. Creo que nos falta un poco de experiencia, pero bueno, es una herramienta útil. ¿Y por qué he dejado el tema de rayos X para el último? Y lo he dejado para el último por dos motivos especiales. Entonces, el primer motivo es que aquí hay un artículo que obviamente no tiene nada que ver con el COVID. Es un artículo del 2013. Fíjense que donde
hay una base de datos muy importante, es del Cochrane, y donde se verificó cuál es la importancia de las radiografías de tórax en las infecciones respiratorias bajas y agudas. Entonces, se entendió que utilizar radiografías de tórax no mejora el resultado clínico en adultos ni en pediátricos. Entonces, ¿por qué traigo este estudio a colación? En realidad, no lo traigo yo, sino que lo trae la ACR en sus recomendaciones que hizo hace algunos días, el 11 de marzo, y lo trae a colación porque se da cuenta de que esto, más el problema logístico que es hacer radiografías a los pacientes con COVID por el tema de hacer la limpieza y todo eso, entonces manda algunas recomendaciones que cuando hablamos de radiografías tiene que ver con que se puede desplegar, o sea, si la unidad tiene capacidad, se puede desplegar una radiografía portátil en las instalaciones de la atención o ambulatoria o de la atención en el piso y que se limpie en el sector, se limpie el equipo en el sector. Y solamente deberían hacerse las radiografías en casos en los que se considere médicamente necesario. O sea, esto es una recomendación de la ACR. Te recomienda también que no debe usarse, como habíamos dicho antes, la tomografía como screening y que tampoco debe usarse en todos los pacientes con sospecha de COVID, sino que solamente en aquellos hospitalizados y sintomáticos. Entonces, las recomendaciones son para tratar de evitar el contagio a otras personas. Entonces, hablemos. Claro, estamos frente a una pandemia, no sabemos cuáles son los pacientes, o sea, en realidad no sabemos si los pacientes van a tener o no van a tener COVID cuando son sospechosos y no podemos estar exponiendo a otros pacientes en nuestros servicios de radiología, al menos de que hagamos una limpieza estricta después de cada uno de estos procedimientos, de estos exámenes. Es algo que es un poco controvertido, pero es lo que hay. Ahora, lo he dejado también en segunda instancia al tema de las radiografías, porque, bueno, ahí habíamos visto este cuadrito, simplemente para recordarles que la tomografía solamente deberíamos hacerla en algunos casos, pero he dejado también las radiografías para acá, hacia el último, porque en realidad el patrón es exactamente el mismo que ya conocemos. La diferencia es que es acá un poco más inespecífico, lógico, pero lo que vamos a ver son lo mismo, opacidades y consolidaciones igual, bilaterales, periféricas, de predominio basal y de forma redondeada. Entonces acá tenemos algunos pacientes, fíjense acá, esta mujer de 50 años con 7 días de cuadro clínico, donde tenemos algunos opacidades, sobre todo periféricas, basales, y acá está la tomografía del mismo paciente que nos indica que hay un patrón tipo COVID, ¿no? Un patrón de vidrio esmerilado, periférico, con algunas áreas de consolidación y redondeado y predominio basal. O sea, es básicamente lo mismo. El patrón que vamos a utilizar es el mismo. Acá otro paciente, en pacientes un poco de mayor edad, el patrón en las radiografías es mucho más evidente que en los pacientes con menos edad. Y es lógico porque también la cantidad de parénquima pulmonar afectado es mucho mayor. Entonces acá es más claro el tema de la opacidad bilateral, de predominio periférico y basal. Y entonces, a veces, y de hecho hay algunas recomendaciones que cuando estamos frente a la pandemia, o sea, cuando ya tienes muchos casos, no hace falta confirmar estos hallazgos con tomografía, sino que definitivamente con esta placa ya con características de patrón habitual, con esas características ya este paciente entra como una sospecha, más bien dicho, como un caso de COVID-19, así no esté confirmado por el PCR todavía. Eso es algo que solamente se aplica en el contexto de la pandemia, desde luego. Bueno, y aquí otros pacientes, uno de 75 años, en el cual no se sabe cuántos días tuvo los síntomas, pero fíjense, esto lógicamente ya está muy grave. Son opacidades no solamente periféricas, sino en todos los pulmones. Y obviamente acá tenemos algo parecido, acá sí también con un poco de distribución periférica, pero
Cuando los pacientes son mayores, habitualmente tenemos estas placas que son muy sugestivas de la enfermedad. Y cuando yo ya tengo una placa muy sugestiva de la enfermedad, es cuando yo ya no tengo que hacer, fíjense, no tengo que hacer tomografía. Cuando la placa ya es muy sugestiva de la enfermedad, simplemente le doy tratamiento como que fuera un COVID-19, ¿ok? Está bien que sería mucho mejor, estamos hablando del caso de pandemia, ¿no? Casos de cuando ya estamos sobrepasando o estamos en el límite de nuestros recursos y hay pacientes que no podemos confirmar el COVID. Entonces, en esos casos, puede con esa placa y hacerse diagnóstico por el patrón que tiene la placa y dar el tratamiento o el tratamiento necesario. Muy bien. Bueno, en realidad eso es lo que tengo para decirles. Con respecto a las imágenes, creo que es fácil las conclusiones. Hay varios patrones de rayos X y tomografía, pero lo importante acá son los hallazgos característicos, opacidades en vidrio esmerilado, consolidación, que sean bilaterales, periféricos, basales y de forma redondeada. Diferentes hallazgos de acuerdo a la duración de la enfermedad, desde luego, sabiendo que en las etapas tardías puedo llegar a tener adenopatías, puedo tener derrame pleural, aunque no es lo habitual, pero sobre todo puedo llegar a tener engrosamiento del intersticio interlobulillar, ¿sí? Eso es algo característico de los pacientes que ya tienen enfermedad por más de una semana, o sea, en una etapa tardía de la enfermedad. Y el 50% de las TCs son normales en pacientes con inicio reciente de los síntomas. Acuérdense de esto también. Por eso es que la tomografía no sirve como screening para este tipo de patología. Y las conclusiones en general que las dejé acá porque me parecen que son más importantes. La radiografía y la tomografía no son indispensables para el diagnóstico de COVID. No se deben hacer a todos los pacientes sospechosos, a pesar de que la recomendación de la Sociedad Británica de Imagen dice que se debe hacer a todos los pacientes. Creo que va a depender de nuestro contexto y de nuestra capacidad resolutiva, que se haga o no se haga. Pero si es que el paciente está estable, una de las opciones es simplemente mandar a aislar a ese paciente y que no se haga la placa y por lo tanto que no sea un posible ente contaminante de nuestros cuartos de rayos X. Desde luego, ayudan a descartar otras patologías y en buen grado hay una correlación clínico-radiológica, no solamente en el inicio de la enfermedad, sino también cuando la enfermedad avanza y cuando vemos evoluciones favorables clínicas, habitualmente vemos también evoluciones favorables desde el punto de vista radiológico. La ecografía es un método, pero tenemos poca experiencia. Si tenemos radiografías sugestivas en pacientes sospechosos, no hace falta hacer tomografía, eso también es importante. Y siempre pensar en nuestros pacientes, en nosotros y nuestros familiares. O sea, cuidémonos, sepamos cuidarnos para así cuidar también a nuestros pacientes. Ese es el principio de Hipócrates. Bueno, muchísimas gracias. Eso es todo lo que tengo para contarles. Ahora sí voy a tratar de contestar algunas preguntas. A ver, acá tengo una interesante. En aquellos pacientes con factores de riesgo, sintomatología y se considera sospechoso, pero estable con patrones tomográficos sugestivos, ¿en qué momento se decide el alta si en realidad lleva 6 días en el hospital y no tiene PCR? Ya, ok, acá es importante entender que si es que el paciente no tiene un PCR positivo, de todas formas, como habíamos visto, puede estar en ese grupo en el que no fue positivo, pero que son todavía probables. Ese paciente, si es estable, debería mandarse a la casa y aislarse en la casa con seguimiento. En realidad, no interesa tenerlo hospitalizado, ya que esa cama en el hospital podría servir a otro paciente que probablemente llegue en peores condiciones. La idea es, obviamente todo esto en el contexto de pandemia, la idea es, si el paciente está estable, así no esté confirmado el COVID, se lo manda a la casa a aislarse en la casa. Porque como ustedes saben, la probabilidad, la gran mayoría de las infecciones por COVID, sobre todo en los pacientes jóvenes, van a generar enfermedades respiratorias
entre leves a moderadas, no graves. Entonces, la gran mayoría de ellos no van a necesitar hospitalización y lo que hay que hacer con ellos antes que confirmar, la prioridad es que se aíslen, decirles que pueden tener enfermedad y que se aíslen 14 días. Debe aislarse 1 hora tras cada caso sospechoso. Sí, tal cual. O sea, eso es por lo menos lo que está recomendado por la ACR. O sea, el cuarto de tomografía, el cuarto de rayos X, frente a cada caso sospechoso, tiene que aislarse 1 hora. Y entonces esto complejiza mucho las cosas, o sea, complica demasiado las cosas porque no tenemos tantos cuartos de tomografía ni tantas máquinas de rayos X en ningún sitio como para poder tolerar no trabajarlo durante 1 hora. Entonces, por eso es que hay que ser muy prudente en pedir las radiografías, en pedir las tomografías. Hay que ser consciente de eso. La ecografía para control en una TC inicial, bueno, se podría hacer, pero como les digo, nos falta experiencia. No es difícil la ecografía de tórax, eso es verdad, pero la ecografía de tórax, cuando queremos resolver sobre todo un tema de seguimiento del paciente, lo que se sugiere es que sea hecha por el mismo médico, porque técnicas distintas pueden llevarte a diagnósticos diferentes o más que nada a pensar que hay aumento o disminución de algún área de interés. Pueden coexistir 2 infecciones virales, H1N1 y COVID-19, o compiten entre sí. La verdad, no estoy completamente seguro de esto, pero yo creería que si es que tienes un patrón, por lo menos desde el punto de vista de imagen, si tienes un patrón compatible con COVID, en este contexto es COVID y no importa mucho el H1N1 ahora, por lo menos en este contexto. Bueno. Espero que les haya servido de alguna o de otra forma. En realidad era una charla destinada más bien a informarnos sobre el papel de las imágenes. Espero que haya quedado claro. No, si es que hay alguna otra pregunta. Del servicio de emergencia, quisiera saber, aquí hay una. ¿Cuándo mando al paciente a realizar RX estándar? Está bien. O sea, es una pregunta interesante. ¿Cuándo se manda al paciente o no a hacer una radiografía de tórax? Y eso va a depender mucho de las normas que imperen en tu hospital. ¿Por qué? Porque habrá algunos sitios que tienen mayor capacidad resolutiva, habrá algunos sitios donde se puede utilizar un equipo de rayos X para este tipo de pacientes, o que puedas tolerar 1 hora de no hacer estudios entre paciente y paciente, pero en otros casos no. Entonces, básicamente, el tema de estabilidad e inestabilidad del paciente influye mucho en si es que tienes que hacerle placa de tórax o no. No a todos los pacientes estables se les debería hacer, pero a los pacientes inestables sí se les tiene que hacer porque es necesario tener un parámetro, una referencia para poder establecer cómo va el seguimiento de esos pacientes. La cantidad de casos reales de contacto sospechoso. A ver, me queda la duda de la cantidad de casos reales de contacto sospechoso probable confirmado, dado que la mayoría de los pacientes solo, si están graves, les hacemos los exámenes y hay un grupo importante que no le realizan, por cuál podríamos estar ante un subregistro. Sí, de hecho, el subregistro es algo que no solo nos pasa a nosotros, sino que pasa en todos los sitios donde se sobrepasan los límites que tiene el sistema de salud. Pero cuando vos tienes un caso sospechoso y este caso sospechoso es estable y no necesita un examen para hacer el diagnóstico, yo a ese paciente, o bueno, en realidad ese paciente se lo tiene que tratar como un sospechoso de COVID y mandarlo a aislar en la casa. O sea, no es necesario hacerle radiografías porque en ese paciente hacerle la radiografía, si es que está sobre todo estable, no si hay algún patrón sugestivo o no, pero en el paciente inestable desde luego que sí es importante establecer un parámetro de referencia para poder hacer seguimiento.
El daño en el pulmón, ¿en qué tiempo se recupera o ya es permanente? Hay un estudio que dice que el daño en el pulmón, en los pacientes que se han estudiado después de que ya hayan tenido la infección, puede perdurar, sobre todo cuando en las etapas tardías han tenido engrosamiento del intersticio interlobular. Entonces, sí importa en esos casos, en los pacientes en los que en las etapas tardías o en los pacientes en los que se ha prolongado mucho los síntomas, pueden tener un daño que es un daño parecido al de una enfermedad intersticial usual, pero obviamente no es una fibrosis idiopática, sino que es un daño parecido, pero obviamente estamos con muy poco tiempo desde que apareció el virus, como para poder hacer un seguimiento real de estos pacientes y ver si es que perdura más allá de algunos meses el daño. A ver, perdón. Respecto a son 3 niveles. Bueno, es interesante. La certificación del ultrasonido pulmonar es interesante. Yo creo que todos deberíamos certificarnos, porque el ultrasonido pulmonar no solamente nos va a ayudar en esta situación de emergencia, sino que es lo que en las unidades de neonatología y en las unidades de terapia intensiva en el mundo entero es lo que está mandando. O sea, ya no se hacen controles con placas, sino que se hacen controles con ultrasonido pulmonar. Entonces, deberíamos nosotros empezar a tratar de formarnos y de hacer estas certificaciones que me parecen muy chéveres. Sí, a ver, ¿cuándo definimos los aislamientos de los contactos de aquellos casos sospechosos? ¿Hasta qué grado, número, nivel? Claro, ahí no estoy completamente seguro, pero eso deberíamos seguir las normas de la OMS o del gobierno local. O sea, a lo que voy con todo esto de deberíamos mandarlo a la casa, es hablando sobre todo en el contexto de pandemia. O sea, cuando ya estamos en pandemia, que es algo que lamentablemente va a pasar, o sea, cuando ya estemos con un montón de casos acá y nuestro sistema de salud no sea suficiente para soportar todos los casos. No importa que diagnostiquemos o no diagnostiquemos los casos, lo importante es tratar de evitar que haya más contagios de los que ya hay. Entonces, esperemos que las medidas en este momento sean suficientes. Ya vamos a ver en 2 semanas cómo vamos a estar, pero esperemos que las medidas que se están tomando en este momento sean suficientes como para que se controle esto y no nos pase lo que está pasando en Italia o en España. Esperemos que no sea así. Diferenciales principales del COVID. Los principales diagnósticos diferenciales del COVID son la neumonía organizativa, porque como ustedes vieron, tiene varias áreas de consolidación o vidrio esmerilado en algunos sectores, y el H1N1, que también puede dar un patrón similar, pero con tendencia a la consolidación. ¿Ok? Ahora, acá no tenemos certeza, como ustedes saben, por ningún método de imagen podemos tener certeza de en realidad cuál es la enfermedad, pero en este contexto creo que los diagnósticos diferenciales del COVID, sobre todo estos dos, que son los principales, no tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque en la neumonía organizativa tengo un cuadro clínico que es distinto, y en el H1N1, a pesar de que el cuadro clínico puede ser parecido, generalmente cuando tengo una prueba que es positiva del COVID-19, entonces ya no importa cómo esté la tomografía o el método de imagen. En realidad es difícil, pero creo que tendríamos que pensar siempre en COVID-19 primero, por lo menos ahora, y después en H1N1. Muy bien. Establecer un solo punto de aislamiento para sospechosos. Me parece prudente. Sí. O sea, todo va a depender. Acá dicen que dependiendo de la curva del R0, para las próximas 2 o 3 semanas se podría desatar un mayor número de
de pacientes contagiados. Desde luego, en realidad es así. Pero, claro, ahí están las medidas que tomemos como, yo creo que ya a nivel de gobierno o a nivel de Ministerio de Salud Pública. O sea, ¿qué es lo importante en ese caso, cuando ya estemos pasando por ahí, para saber si es que aislamos solamente a los sospechosos o si es que hacemos tratamiento a los sospechosos, ver qué más información o qué otras alternativas al 171 puede haber para la población general? Porque claro, en ese momento, si es que llegara a pasar, hay pánico. Entonces, hay mayor visitas que no deberían ser, pero hay mayores visitas a los centros de salud, justamente porque hay pánico. Entonces, ahí van a depender mucho de qué se haga, va a depender de las medidas del Ministerio de Salud Pública, me parece. Muy bien. Bueno, creo que terminamos. Bueno, espero que les haya servido. Ha sido para mí un gusto. Nos veremos en otra ocasión.